que me mató tan mal. Y seguí cantando, cantando al sol como la cigarra. Después de un año bajo la tierra, igual que sobreviviente que vuelve de la guerra. ¿Cómo te llamas? Martina. ¿Martina? Martín. Yo creo que ahora las pibas sí nos buscan, porque ahí sí tienen más como interés, ¿no? En buscar, en ver qué hicimos. Hay un Instagram que se llama El Rock de las Pibas y me buscan todo el tiempo para información, me piden fotos. Y estas son las pibas más chicas. Cuando sos mujer en la música tenés que bancarte varias cosas, sobre todo si tenés currículum, como tengo yo. Entonces, vos sos porque estuviste con. Vos sos la que estuvo con Cerati, qué suerte que tenés que estuviste con Coleman, qué suerte que estuviste con Cerati, qué suerte que estuviste con Draco Rosa, qué suerte que... O sea, vos tenés suerte y vos sos porque tocaste con eso, si no se dan cuenta de que no era una casualidad de que vos estés ahí y que tampoco es una cuestión de suerte. No sé si la suerte existe. Porque yo lo vivía muy de adentro y para mí era re natural hasta que abrí los ojos y dije, esto es... O sea, no hay tantas mujeres. Como que yo en un momento no es que estaba sopesando, somos las únicas mujeres, no lo veía. Realmente no lo veía. Después me di cuenta, cuando vi que éramos pocas en realidad. Ahí empecé a ver, che, pero esto es raro, ¿viste? Según la mitología, las sirenas eran seres muy peligrosos, porque su canto era tan bello que hacía que los marineros no pudieran resistirse a su encanto. Se tiraban al mar por esas voces y encontraban la muerte. Linda manera de estigmatizar la voz femenina desde que el mundo es mundo. Cuánto control sobre la voz de la mujer a lo largo de toda la historia. Cuánto miedo infundado de caer al mar. Pero acá estamos, seguimos cantando a través de los siglos. Me voy a presentar, así como yo soy, llevando pantalones y el pelo a la San Pezón. Dinamita, dinamita. Yo no soy muy bonita, pero en los corazones, dinamita, lluvia. Y explícame hasta dónde has llegado. Corren los años 70 y una voz casi de niña los atraviesa. Una segunda ola feminista está comenzando a gestarse detrás de María Rosa. Ahí estaba ella, queriendo cambiar el mundo, cantando en Por su Gieco o en Los Desconocidos de Siempre. Quiero ser, quiero entrar. Luego vendrán los años 80 y su camino solista. Acá está ella, como siempre estuvo. Era una época de bisagra la que vivimos nosotros, ¿no es cierto? En los 70, 80. Si bien estábamos con ganas y con la posibilidad de buscar un mundo distinto, más igualitario, con iguales oportunidades para todos, no solamente hombres y mujeres, sino todas las personas del planeta. Al mismo tiempo, o sea, la realidad nos llevaba a ser minitas. O sea, yo por suerte había tenido una buena biblioteca en casa y sabía de qué se trataba. Había leído buenas cosas, sabía de qué se trataba. Pero al mismo tiempo, de ahí a la acción. Incluso, por ejemplo, a mí me decían que yo era peleadora, digamos, ¿sí? Porque, claro, llegaba un momento en que yo sentía que el ninguneo era demasiado grande, que aparte era como el pan de todos los días. Ese es el tema. Estaba instalado en el día a día, ¿no? Entonces eran años complicados, digamos, pero bueno, al mismo tiempo, como pude me defendí. Creo que me defendí siguiendo con mi profesión, siguiendo cantando. Pude hacerlo a pesar de que muchas veces no tenía un mango, pero sabía que eso ahí era donde yo más rendía. Entonces eso me posibilitó continuar con mi profesión, con mi vocación. Quiero volar, quiero volar, contame un cuento de
Quiero soñar. Corren los años 90 y una de las primeras bateristas mujeres de nuestra historia del rock deviene también en cantautora. Mío, ¿qué voy a hacer? Trae con ella un feminismo temprano que se plasma en letras de canciones. Andrea Álvarez, y que estalle todo. Los 90 son muy fálicos en la música, en la Argentina por lo menos, no me acuerdo lo que pasaba afuera. Afuera pasaban las Riot Girls y acá también había un montón de chicas, pero había un exceso del rock. Empezaba el rock barrial, el rock de la argentinidad al palo, el futbolero, el rock futbolero, la mujer con el Photoshop, o sea, había todo un montón de símbolos y empecé a componer canciones. El abuso, el aborto, la violencia, el querer ser otra, el eterno, las novios, o Yoko, que todo lo que le ponían a la novia de él, bueno, la problemática de las novias, la problemática, lo que no se hablaba. Ahí creo que fue en el 98 más o menos, que yo empecé a componer en el 97, 98, armé la banda Pulso Madre con todas mis alumnas y las entrené y bueno, empezamos a armar shows hasta que bueno, ahí empecé a hacer el plan de mi primer disco y me lo dijo un amigo que me dijo, llámala a Andrea Álvarez y todo el mundo va a decir Andrea Álvarez, Andrea Álvarez. Ahora no sé si no cometí un error, por ahí me hubiera ido mejor si hubiera puesto un nombre tipo Foo Fighter. El presente llegó para quedarse. Se alza la voz de Lula Bertoldi. A su lado y al lado de todas está Brenda Martín. Suena Eruca Sativa y se confirma un destino. El rock se abraza definitivamente al feminismo. Sí, escuché mucha música de chica, mucha. Pero ninguno de los dos, ni mi mamá ni mi papá, tocaban. Mi abuela mi abuela materna era directora de coros y ella a mi hermana y a mí nos introdujo un poco en la música, nos enseñó a tocar el piano y eso. Y a mí me regaló mi primera guitarra y me pagó mis primeras clases de guitarra a los 11, 12 años y ahí arranqué a tocar y eso. Con Brenda y con Gaby, con los dos me crucé en Córdoba, me fui a estudiar a los 17 años a Córdoba y primero me cruzó con Brenda en un proyecto que queda sin una de sus miembros, que era Lucila Cueva, una banda conformada por mujeres. Y ahí nos conocimos, ella ya era parte, digamos, de la célula fundacional de la banda y yo entro como medio de reemplazo. Tocamos 9 meses juntas y me fui por un tema de que yo estaba estudiando, yo soy licenciada en Relaciones Públicas, estaba estudiando en esa época y como que bueno, la verdad que la banda giraba mucho y yo a veces llegaba sin dormir a la facultad, bueno, como que era un quilombo la vida. Dejé Lucila Cueva, en el medio lo conocí a Gaby también. Nos presentan para un proyecto de una cantante que se llama Florencia Villagra y Gaby le dice, che, llama a esta bajista, Brenda, y llama a esta guitarrista. Resulta que en el primer ensayo Flor no va al primer ensayo y nos juntamos soles sería, a ensayar y pegamos como un hondón, primer ensayo, como empezamos a zapar, como que había mucha energía. Fue en la casa de Brenda, me acuerdo. Y dijimos, che, esto es algo más. Y con Flor, bueno, seguimos tocando, hicimos 2 shows, qué sé yo, pero le dijimos, mira, nosotros te vamos a dejar, perdón, pero pasó esto, pasaron cosas. Así que nada, nos pintó una onda musical y enseguida nos dimos cuenta que queríamos armar una banda juntas, así que la armamos. Y ahí nació Eruca.
acuerdo con muchos nervios ese día, porque la verdad que el segundo Luna fue el que realmente disfruté. El primero fue como, me sentía toda dura, oxidada, con mi cuerpo nuevo, porque había sido mamá. Entonces, imagínate, 6 meses de no tocar en vivo. Además, ese hecho, ¿no? Puntual, ¿no? Que habíamos sido madres hacía nada, con Brenda las dos. Entonces estábamos como atravesadas, la banda, por un momento súper intenso, ¿no? Presentando un tema nuevo, armando el disco que se venía, que fue Barro y Fauna después, con nuestros bebés, en los camarines de Luna, en un estadio, nuestro primer estadio, como todo, viste, como era todo demasiado. Fue hermoso, pero fue intenso. No sé, no lo viví desde el lugar de la mujer, no, viví como, estaba con mi bebé, viste, como salí, me bajé del escenario en Luna repleto y le di la teta a Juli, toda chivada, viste. Nada, y me acuerdo de bajarme de Luna y lo primero que pienso es, estaba con las aureolas porque estaba dando de mamar, así que imagínate que toda esta cuestión, ¿no? Muy femenina, muy, muy maternal femenina no, maternal más que nada, de decir, estoy bajando de mi primer estadio y estoy perdiendo leche, viste, como re loco, bueno. Así que ese fue el sentimiento de mi primer Luna Park. Esa era mi situación, yo tenía un bebé muy chiquito, tenía la posibilidad, me llamaron para grabar un disco en Music Hall. Y bueno, y fui con lo que tuve. Por una periodista me criticaron muchísimo y después por otro lado gustó muchísimo. Creo que ser madre me cambió. Cuando yo me quedo embarazada, que debe haber sido el 95, 96, mi hijo nació en el 96, es como que, no sé si fue por que pasaba eso o me pasó a mí, también coincide con que en el diario Página 12 empieza a salir el suplemento Las 12, donde yo empiezo a leer lo mismo que me estaba pasando, la necesidad de escuchar determinado mensaje. En un momento me acuerdo de una sesión con un terapeuta donde yo le hablaba y le decía de la situación de la mujer y me acuerdo que era desde un lugar feminista, antes de que naciera mi hijo. No sé qué libro me habrá influenciado en ese momento, porque a mí creo que me educaron más los libros que mi propia familia, o sea, por lo menos había más coherencia en los libros. No sé qué libro me habrá influenciado en ese momento, pero yo tenía una idea. De Luciana Pecker, el otro, tremendo, la del goce, ¿cómo se llama? Sí, Putita Golosa. Putita Golosa. Ese es tremendo y se lo presté a Brenda justamente y Brenda me regaló este. Así que hicimos como un intercambio, pero bueno, Luciana es como lo más. Amamos a Luciana. Bueno, Virgin, bueno, infaltable, todo. Este fue mi primer libro además, obviamente, por acá empecé. Y este lo leí, no sé, 3, 4 veces de corrido, onda. Terminaba y lo volvía a empezar. Terminaba y lo volvía a empezar. Terminaba y lo volvía a empezar. Digo, no puedo creer. Y me lo compré 3 veces porque lo regalé 3 o 4 veces, también no me acuerdo. Pero este es el despertar. Este es el despertar. O sea, Teoría King Kong es el despertar completo para cualquier persona que arranque y que quiera meterse como profundamente, porque es un libro fuerte. Recomiendo empezar por Virgin Despentes o por Chimamanda. Chimamanda es una activista nigeriana que es increíble y sus libros son muy cortitos y son como son un poco menos violentos que por ahí el de Teoría King Kong, que es fuerte, como que la historia de ella es fuerte. La de Chimamanda personalmente tal vez no es una historia tan fuerte, pero ella tiene mucho para decir. Bueno, en Chekhov está, ¿no? En La Gaviota, por ejemplo, están como los pininos de mujeres que quieren ser. En Casa de Muñecas también. Bueno, Casa de Muñecas es un libro que realmente es una historia de gran valentía, ¿no? Para esa época, ¿no? Una cosa que siempre me llamó la atención es cómo las lesbianas son las que han llevado a través de la historia la idea feminista, ¿no es cierto? Y eso todavía no lo tengo muy resuelto por qué es, pero la verdad que es así. Marguerite Yourcenar es una gran lesbiana que toda su vida habló del sometimiento de las mujeres. Por ejemplo, en Memorias de Adriano habla de cómo eran, qué hacían las mujeres y cómo Adriano se iba con los efebos, ¿no es cierto? En ese momento yo ya quería
investigar todo, la mujer, el tambor. Me había comprado un libro que estaba en inglés que hablaba sobre que las primeras que tocaban los tambores eran mujeres, que eran las chamanas, y que las mataron porque eran brujas, y bueno. Todas esas historias me entusiasmaban un montón, y no había libros feministas más que los básicos. Entonces empecé a leer muchas biografías de mujeres, las mujeres no tradicionales, y bueno, y ahí fue cuando empecé a necesitar escribir. Hace muchos años que me venían buscando para escribir el libro. Decían una frase que es, hay lugares donde solamente vos estuviste, decían. Y sí, la verdad que sí, hubo ciertos momentos en que estuve ahí, en ciertos momentos del rock nacional. Fue muy lindo sentir que podía escribir algo que tenía su música, que era interesante, que era verdadero. Me pareció bueno. Judith Butler, este es un librazo, Cuerpos que importan. Para empezar como a desentrañar, porque una vez que vos entras al feminismo me parece que como cuando empezás a sacar las capas y empezás a decir, bueno, está la parte de la militancia, está la parte profunda donde uno empieza a desentramar cosas de tu vida cotidiana que vos decís, esto no está bien. Esto en algún lugar de mi vida me hacía ruido y empezás a deconstruir tus propias relaciones, tu forma de verte, de ver tu cuerpo, de ver tu relación con otros cuerpos. Porque, bueno, obviamente que el sexo y toda la parte de tabú que es hablar de sexo o vivir el sexo de una forma plena para las mujeres siempre fue una cosa completamente inexistente, borrada. Ni se hablaba del tema. Por ejemplo, con el tema del aborto, por ejemplo, era un tema que ni se hablaba de eso, ni siquiera se comentaba, ni siquiera, yo creo que nunca lo hablé con ninguna amiga mía. Legalizar el aborto es reconocer el derecho a la vida y a la salud de los cuerpos gestantes. El aborto legal es un derecho que no obliga a nadie a interrumpir su embarazo. El aborto clandestino pone en peligro la vida de mujeres pobres. El Estado es responsable de los abortos clandestinos y sus secuelas. Es hora de reconocer el derecho de las mujeres. Legalizar el aborto no es cuestión de religión, es un derecho y un asunto de salud pública. Exigimos la separación de la Iglesia y el Estado. La legalización garantiza el acceso gratuito a la interrupción del embarazo en el hospital. La despenalización no obliga al Estado. Decenas de miles nos pronunciamos por el aborto legal. El Congreso debe... Tengo un micrófono para decir cosas. Posiblemente no son las que exclusivamente me pasaron a mí, pero sí tengo ese micrófono para incluso abrírselo a otras personas y que otras personas cuenten las cosas que vivieron y que, por lo menos para las generaciones que vienen, aportar un granito de arena para que las cosas sean más justas. Se va a votar, en general y en particular, el dictamen de mayoría de las comisiones de Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia y otra recaído en el proyecto de ley venido en revisión del Honorable Senado por el que se regula el cupo femenino de acceso de artistas mujeres a eventos musicales, orden del día 1309. Cuando empieza lo del cupo de la mujer, yo hacía mucho tiempo que venía viendo que, obviamente, es mi tema, que no había mujeres en los ámbitos, eso lo vi siempre, o cómo nos ninguneaban, o cómo la mujer siempre es en relación, incluso hasta ayer uno me decía, bueno, pero Patti Smith existe porque existió MC5, y él dijo, no, papá, eso es contemporáneo. Por ahí PJ Harvey existe porque existió MC5, pero Patti Smith era la compañera. La cuestión del cupo aparece porque aparecen estadísticas reales y aparecen censos reales y números. No es un me parece, no es una opinión. Empiezan a pasar hechos y aparece un mundo nuevo donde la mujer empieza a pedir por cosas que ya pasaban pero que nadie se animaba a pedir. Y entonces lo que saca a flote el cupo, que es lo que a mí hizo que me pusiera a favor, porque al principio a mí mucho no me gustaba, primero porque yo vengo de una generación donde vos te esforzabas por ganarte el lugar y tenías que demostrar, y entonces si a mí me decían vos vas a estar por un cupo, yo me ofendía.
pasaron las décadas y sigue todo lo mismo. Y entonces, hoy por hoy, digo, quiero el cupo. Aunque no me toque a mí, no me interesa. Porque estoy harta de esto. Ahora quiero no solo el cupo, sino que den un lugar digno a las chicas. Pero bueno, a las chicas y a las mujeres grandes, porque muchas también de mi edad dicen, bueno, esto es para las chicas jóvenes. Yo creo que el cupo es para las jóvenes y para las viejas. Porque si yo tengo un tipo de 80 años que está tocando y que es visible, que todo el mundo lo conoce, ¿por qué no tengo una mujer de 80 años? ¿Dónde estaba esa mujer? No es que no estaba. No está, había. Resulta afirmativo, se comunicará al Poder Ejecutivo. Afirmativo. Era muy difícil hacer entender que esta ley era necesaria. Entonces, bueno, yo en un momento sentí esto no va a salir. Viendo como tal vez había muchos detractores, de la ley, y era muy complejo el tema de hacer entender que no todo se basa en la meritocracia, porque cuando hay desigualdad de oportunidades la meritocracia no funciona. Que salga la ley me parece tremendo, me parece increíble. Por eso el cupo es importante, porque, sobre todo porque abre una puerta a las disidencias, a la mujer, a lo no visto, y sobre todo porque empieza a sacar a la luz lo que la gente piensa y empiezan todos a replantearse qué no veían que existía, qué pasaba que no lo estábamos viendo. Corran los tiempos que corran, hay voces que son para siempre y son de mujeres. Me gusta cantar María Elena Walsh. Porque me muero si me quedo, pero me muero si me voy. Por todo y a pesar de todo, mi amor, yo quiero vivir en vos. Y es como, es que una canción de amor, pero no lo es. Es una canción para los que se van, los que se quedan, los que están en el exilio. Y es tan lúdica su música. Bueno, qué gran artista. Hay una canción de Tracy Chapman que me encanta, que se llama Baby Can I Hold You Tonight. Es una canción que cambia solo una palabra por estrofa. Es tan sintética, que es lo que yo creo que tiene que ser una canción. Una canción tiene que tener un poquito de locurita. Hay algo que, ¿viste? Una vueltita de tuerca que la hace perfecta, ¿no? Quiero ver, quiero ser, quiero entrar. Esa canción la escuché tanto que rompí el disco directamente. Invítame a ver tu historia, nunca diré que ya la sé. Eso, haciendo el amor en la cocina. Sí, sí, sí. Ese hitazo. Haciendo el amor en la cocina, suena el acordeón de tu pantalón. Con momentos como este, nene, arden las palabras, se funde el dolor. A mí me gustaba un poco sorprender. Incluso, por ejemplo, me gustaba... Yo era bastante sexy en mis shows, osada. Porque, claro, era un momento que queríamos despabilar al mundo, ¿no es cierto? Diciendo pacatos. En un punto me jugó un poco en contra, porque todavía no estaba muy aceptado. La verdad que todavía no estaba muy aceptado. Después vino Madonna. De Brenda aprendo muchísimo. Es una persona muy sabia, muy sabia. La admiro un montón. No está de más decirlo nunca eso. Creo que es una canción que compuso Brenda, completa. La música, la melodía, la letra, es de ella. Luego, obviamente, Neruca lo terminamos de dar forma. Terminamos de acomodar un poco las cosas que se dicen en la canción, las frases. Ahí yo colaboré con algunas frases también de la canción, pero la obra en sí es una composición de Brenda. Si me piden tocarla, no la sé tocar, porque tiene un arpegio muy difícil que lo sabe tocar solo Brenda, y tampoco me da ninguna vergüenza decirlo, así que no la voy a tocar. Voy a tocar el estribillo, que es lo único que sé tocar. Porque unidas nos sabemos fuertes, venimos a luchar porque no seamos invisibles nunca más, porque nadie viva en el silencio ni en la oscuridad,
más, porque no seamos invisibles nunca más, porque unidas nos sabemos fuertes. Venimos a luchar porque no seamos invisibles nunca más, porque despertamos para siempre y ya no hay vuelta atrás, porque no seamos invisibles nunca más, porque despertamos para siempre y ya no hay vuelta atrás, porque no seamos invisibles nunca más. Se va a caer. Se va a caer. ¿Querés que lo diga? Dice, me rindo, no puedo, mis hermanas me empujan, nadie manda aquí. Y todas pagamos el castigo de ser chica mala, sola, sucia, abandonada. Ya no siente nada, brujas calcinadas, locas declaradas. Y un pensamiento que no es mío. ¿Qué voy a hacer ahora que es mío? ¿Qué voy a hacer? Está buena.